En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Secretaria de Cuenta. Presidente, solo para informar que al proyecto que está en primer lugar en la tabla, que es el que regula el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas y crea el sistema interconectado para estos efectos, se le puso discusión inmediata el día de ayer, así como al proyecto que permite facilitar la obtención de patentes de salones de música en vivo por parte de los establecimientos que indica. ¿Ese se le puso ayer también? Sí. Bueno, ahí hemos tenido un pequeño problema. ¿Es discusión inmediata? Discusión inmediata. O sea, técnicamente tiene que ser resuelto, votado antes del lunes. Exactamente. Ayer fue martes, vencen el lunes 15, que es feriado. El lunes fue. No, pero que, claro. Ya, ¿de qué ministerio es eso? No sé, lo vio la Comisión de Gobierno, así que el de que modifica la ley de expendio de bebidas alcohólicas para la obtención de patentes de salones de música. Ya, trate de pedirle a la ministra que pueden cambiar la urgencia. Nosotros tenemos la mejor voluntad, la vamos a buscar el día martes, pero si llega ahora la urgencia físicamente es imposible. Ya. Ok, vamos entonces con el primero de los temas, que es el proyecto de ley que regula el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas y crea el sistema interconectado para estos efectos, que según el boletín 12.392/25, donde hay una excusa de la ministra del Interior para estos efectos. Sí, efectivamente, presidente, llegó una excusa de la ministra del Interior que señala que a la misma hora se encontrará atendiendo otras labores en el Congreso Nacional también, y que por eso solicita se reciba a la asesora legislativa, señora Leslie Sánchez. ¿Está doña Leslie por ahí? Eso. Muy buenos días, Leslie. Le decimos Leslie porque la conocemos hace muchos años. Usted estuvo ahí asesorando a algunos senadores de esta comisión, así que le damos la bienvenida y le pedimos además que nos pueda exponer respecto de este proyecto que viene aprobado, entiendo, por unanimidad en la Cámara de Diputados. Eso se lo pudiera también visitar. Tiene la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días a los señores senadores presentes. Muchas gracias por la gentileza de recibir a la asesora, atendiendo, cierto, que la ministra del Interior se encuentra en el Congreso Nacional, pero con otros compromisos legislativos. Efectivamente, estamos frente a un proyecto de ley que se inició por una moción parlamentaria y que tiene por objetivo, digamos, simplificar y coordinar de mejor manera la búsqueda de personas desaparecidas, con dos objetivos bastante específicos o ideas matrices. El primero, eliminar, cierto, este plazo de tiempo de las 48 horas que hasta el día de hoy se deben esperar para poder hacer una denuncia formal de presunta desgracia, y lograr que exista una mayor y mejor coordinación entre las entidades que hacen la búsqueda de las personas desaparecidas, es decir, Carabineros de Chile, Policía de Investigación y Ministerio Público. Esas eran las ideas matrices del proyecto, y así se ha ido aprobando a lo largo de su tramitación, tanto en la Cámara de Diputados como también en general en el Senado. Sin embargo, cuando asume el gobierno del presidente Boric y tomamos la prioridad de este proyecto en el Ministerio del Interior, lo tomamos cuando estaba en la tramitación en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, y consideramos, luego de también conversaciones con los congresistas de aquella comisión, de incorporarles ciertas mejoras a través de indicaciones que creemos que perfeccionó el proyecto de ley, que son las últimas votadas en el mes de julio en dicha comisión. Estas indicaciones van en la siguiente dirección. Básicamente lo que se hizo fue incorporar la perspectiva de género, la protección especial de la niñez, un principio de reserva y sanciones también aplicadas al incumplimiento de cualquiera de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Se fortaleció el artículo 3º y el artículo 4º del proyecto de ley. Básicamente, en el artículo 3º se incorpora la perspectiva de género. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento de la desaparición de una persona, las circunstancias que la pueden generar no son las mismas en el caso que sea un hombre y una mujer. Y por lo tanto, el protocolo de actuación debe considerarlo y debe generar las diligencias pertinentes para uno de ambos casos. El proyecto originalmente omitía la situación de niños, niñas y adolescentes que no estuvieran, digamos, en un núcleo familiar habitual, o sea, desconocía la realidad de los niños que pudieran estar institucionalizados,
y también no los reconocía como sujetos de derecho en tanto sujetos posibles de denunciar una desaparición. Ambas figuras se contemplaron a través de las indicaciones que se incorporaron y que fueron aprobadas, la mayoría en su unanimidad, por la Comisión de Seguridad Pública. Y algo que nos parece absolutamente relevante, que es el principio de reserva. Últimamente, en todos los casos en que han ocurrido desapariciones, ya sean de hombre o mujer en el país, ¿cierto?, los medios de comunicación e incluso algunos funcionarios públicos de algunas entidades han emitido información que es muy sensible para la familia y que en algunos casos atenta contra la dignidad del desaparecido o desaparecida. En consecuencia, se incorpora este principio de reserva para todos quienes participen del proceso de búsqueda, de no difundir ninguna información que pueda ser, uno, relevante para la investigación y dos, que pueda atentar contra la dignidad de la persona, es decir, informes médicos, pericias psicológicas, etcétera. Como este principio, si no lleva aparejado una sanción, no iba a tomar quizás la fuerza que esperábamos desde el Ejecutivo que tomara, es que se establecen las sanciones a los funcionarios públicos que pudieran eventualmente contravertir el principio de reserva. Las sanciones que se estipularon en las indicaciones son las reglas generales que se le aplica a cualquier funcionario público en una situación de similares características. Otra de las mejorías que se le introdujo al proyecto de ley a través de las indicaciones es el artículo 4, que está en la página 8 del comparado, donde se simplifica, por una parte, ¿cierto?, la forma de realizar la denuncia, y por otra parte, ¿cierto?, se establece la obligatoriedad por parte de todos los organismos de recepcionar denuncias también, ¿ah? Creemos que era positivo señalarlo expresamente en la norma. Y finalmente, ¿cierto?, este es un proyecto de ley que además incorpora un deber al Ministerio del Interior que originalmente tampoco contemplaba, porque el proyecto obliga a regular dos normas posteriores, un reglamento y un protocolo de actuación. Hoy, en la práctica, el Ministerio Público ya tiene un protocolo de actuación en búsqueda de personas. Sin embargo, la incorporación de todos estos principios y de todas estas mejorías requieren que alguien supervise que aquello se plasme tanto en el reglamento como en el protocolo. Y por lo tanto creemos que quien debe asumir ese rol de coordinación es el Ministerio del Interior. Y por lo tanto, en las últimas normas de las indicaciones que se aprobaron en la comisión se introdujeron aquellos dos elementos. En la Comisión de Seguridad Pública se aprobaron todos los artículos por unanimidad, excepto el de las sanciones, porque hubieron senadores que se abstuvieron en la votación respecto a aquello porque consideraron que quizás no era del todo pertinente aplicar sanciones en este tipo de investigaciones. Y un retiro, una indicación que tuvo que realizar el Ejecutivo que tenía que ver con el registro de ADN que se está realizando respecto a toda persona desaparecida. El Ejecutivo planteó la posibilidad de tomar registros de ADN de familiares de los desaparecidos que pudieran contribuir en la búsqueda, pero el Ministerio Público señaló con total claridad que no era pertinente, que bastaba simplemente con las pruebas biológicas, digamos, de la persona desaparecida. Y eso es a grandes rasgos lo que se aprobó, digamos, en la última Comisión de Seguridad y es lo que traemos hoy día a la Comisión de Hacienda. Y respecto al informe presupuestario, este es un proyecto de ley que no genera mayor gasto porque se financia con reasignación de fondos de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Está contemplado su gasto en 3 etapas. Una etapa inicial que es el diseño del software que va a conectar a todas las policías, al Ministerio Público, para poder realizar, digamos, este sistema interconectado de búsqueda de personas desaparecidas. Una segunda etapa que implica la contratación de especialistas que van a administrar ese software a lo largo de los años y dos funcionarios especializados, uno en registro civil y uno en servicio médico legal para también contribuir en que esto se conecte y que podamos tener búsquedas de personas desaparecidas más eficientes y eficaces. Muchas gracias, senadores. Muchas gracias, Leslie. Ofrezco la palabra por si hubiera alguna consulta. Sí, no, solo para Senador. terminar de entender bien la parte que nos compete, porque esto es un proyecto que, si no me equivoco, es como moción parlamentaria de autoría de la diputada Marisela Santibáñez. Entre otras, sí. Entre otras, sí. Sí, no, pero ella es la que me siempre está preguntando cómo avanza, así que tengo el mandato. Ella es una de las autoras, senador. Carol Cariola, Erika Olivera, Joana Pérez y Camila Rojas. Sí, no, pero parece que Y la además- Marisela fue la Sí, impulsora original. Ella la que- encabeza el Ya, grupo. claro. Entonces, la pregunta es, desde el punto de vista de Hacienda, solo para tener claridad en qué nos compete, ¿cuál es la parte que tenemos que votar nosotros?
Senador, la comisión, la Secretaría definió 3 normas como competencia de la comisión, que son el artículo 3º, inciso 1, que se refiere al sistema informático interconectado de búsqueda de personas desaparecidas, el artículo 12, que contiene unas sanciones consistentes en multas, y el artículo 3º transitorio, que es el de la imputación de gasto. Pero efectivamente el informe financiero señala que los costos de desarrollo del sistema interconectado de búsqueda de personas, incluyendo la adquisición de equipos informáticos y desarrollo de software, fueron asumidos por la Subsecretaría de Prevención del Delito con cargo a su presupuesto. Por lo tanto, concluye que no irroga mayor gasto fiscal. Ya. Pero para entender bien, o sea, el sistema informático, no obstante, teóricamente la inversión ya está hecha. Claro. Ya. Después las multas, que obviamente es otro efecto. ¿Y el transitorio era sobre? El que imputa el gasto diciendo que el mayor gasto que represente la aplicación de la presente ley se financiará con cargo a la partida Ministerio del Interior y Seguridad Pública. O sea, en el fondo lo más específico y relevante sería entonces el tema de las multas. Porque lo otro ya se supone que está cubierto, digamos. Por Ya, eso entonces no yo le pediría a la asesora Leslie del Ministerio de Interior si nos puede explicar un poquito más el tema de las multas, porque yo lo que leí ahí decía, claro, por difundir información. Ahora, nosotros tenemos, por ejemplo, multas bastante severas en el caso de la información tributaria. Hay un respaldo para eso, pero a mí no me queda tan claro si es tan sencillo, digamos, qué tipo de multa, si es sanciones, multa en dinero. Siempre no se quiere que se divulgue información sensible, pero la experiencia indica que estos temas ya ¿cómo se dice? Provocan conmoción en la opinión pública. Entonces, la verdad que siempre uno ve harta información que se difunde. Entonces me gustaría entender bien cuál fue el punto de controversia, solo para ya que tenemos que votarlo en lo específico, digamos, ¿no? Leslie, si me permite, antes de podemos acumular. Yo me quiero sumar a la inquietud que plantea el senador Núñez, porque normalmente cuando ocurre alguna desgracia como el extravío de una persona, los primeros en hacerlo público comienzan a poner letreros, son la familia, la junta de vecinos del lugar, la organización a la que pertenecía la persona extraviada, si es que pertenecía a un club deportivo, digamos a un club de, no un club, digamos, pero una agrupación folclórica. Es lo que yo veo en la Araucanía, digamos. O sea, normalmente cuando una persona se extravía, y sobre todo cuando van pasando los días, la alarma, por supuesto, que va creciendo de manera muy, muy importante y finalmente termina abarcando a sectores bien importantes. Se involucran las municipalidades, por ejemplo, que normalmente es la primera institución a la que recurren los familiares. Y respecto de eso, yo también tengo una consulta, particularmente en el artículo 5º, que habla del protocolo interinstitucional. Y dice que el Ministerio Público, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones deberán contar con un protocolo unificado en la actuación, investigación y búsqueda de personas desaparecidas. Y dice que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública coordinará la convocatoria para la redacción del protocolo. Yo echo de menos aquí a la ONEMI. ¿Por qué? La gente recurre harto a nosotros los parlamentarios cuando hay extravío de personas. Y normalmente uno habla con el delegado presidencial, habla con Carabineros y nos derivan a la ONEMI. Porque hay recursos que solo la ONEMI los mueve o se mueven a solicitud de la ONEMI. Por ejemplo, cuadrilla de búsqueda de Carabineros con perros especializados, en fin. ¿Quién lo hace o quién ordena que se desplacen? La ONEMI. Fuerzas Armadas, por ejemplo, si se pierde alguien en la montaña, en que se requieren especialistas, cuando se requiere la intervención de bomberos, muchas veces también nos dicen que eso se hace, bomberos, por ejemplo, con sus botes Zodiac, digamos, con algún tipo de implementación que permita surcar ríos, en fin. Pero todo eso, yo tengo entendido, por lo menos lo que siempre nos han indicado, que eso se hace a requerimiento de la ONEMI. Y de hecho,
cada vez que recurren a nosotros por personas extraviadas, terminamos en la ONEMI y ahí empieza de verdad un tira y afloja, que la ONEMI dice sí, pero no, miren, no han pasado tantos días aún, en fin. Entonces, siento que quizá la institucionalidad que se define aquí, a pesar de que solo está hablando del protocolo, pero pregunto cuál es el rol de la ONEMI, porque la experiencia personal que yo tengo es que siempre nos derivan a la ONEMI. Eso es. Gracias. Tiene la palabra. Muchas gracias. Por su intermedio, señor presidente, le contestaré entonces al senador Núñez y al senador García Ruminot ambas preguntas. Bueno, respecto a la última que estaba señalando el senador García Ruminot, creemos que precisamente por eso es que el Ministerio del Interior tiene que coordinar la redacción del nuevo protocolo y del reglamento, porque hoy estaba depositado exclusivamente en manos del Ministerio Público. Y por lo tanto el Ministerio Público lo miraba desde su vereda, digamos, y desde la persecución quizás simplemente de coordinación con policías y no con todos los otros órganos que pueden ser colaboradores de la Administración del Estado. Lo que usted ha señalado creo que es absolutamente plausible. El Ministerio del Interior lo recoge y lo va a incorporar al protocolo de actuación y lo va a poner como un interviniente más para poder emitir instrucciones y para que se pueda coordinar, de hecho, mucho más de manera expedita el Ministerio Público con ello y puedan agilizar la búsqueda de las personas desaparecidas. Yo creo que hoy esto mismo queda en acta, ¿cierto?, la historia de la ley. Nosotros nos comprometemos, como digo, como Ministerio, a que el momento en que se redacte el nuevo protocolo y el nuevo reglamento, incorporarlo. Me parece que esa sería la vía también más simple de complementarlo que ponerlo o estipularlo derechamente en la norma, ¿cierto? Por su intermedio, señor presidente, contestarle al senador Núñez que las sanciones están contempladas en el artículo 12, ¿cierto?, en la página 22 del comparado. Y efectivamente es un cuestionamiento tremendamente importante y legítimo saber ¿qué se va a sancionar o a quién se va a sancionar en temas tan complejos y tan sensibles como la información que se pueda entregar o no respecto a la desaparición de una persona? Lo que ha señalado el espíritu, ¿cierto?, de este proyecto de ley con las indicaciones del Ejecutivo ha sido resguardar la dignidad de quien, ¿cierto?, ha sido extraviado. En consecuencia, la sanción, primero, es muy restrictiva porque solo procede respecto a funcionarios públicos, en la primera hipótesis y en el inciso segundo, ¿cierto?, del artículo, del mismo artículo 12, es respecto a aquellos funcionarios públicos que tengan acceso al sistema interconectado, a este software que se diseña en razón de este proyecto de ley. No es para cualquier otro, digamos, funcionario o para cualquier otro profesional que pueda, digamos, comunicar respecto a este tipo de situaciones. Y es para quienes conscientemente entreguen información, ¿cierto?, que sea tentatoria contra la dignidad del desaparecido o desaparecida. No es la simple entrega de información, el deber de reserva, como le digo, que está contemplado en el artículo 3 y el principio de reserva que irradia todo este proyecto de ley, no es solamente el hecho de no informar, sino que no atentar, insisto, contra los derechos fundamentales de quien ha desaparecido, situación que ya hemos visto en medios de comunicación nacional. Y la sanción es una pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio, que es una pena baja y que habitualmente se cumple de manera remitida, o sea, no es que un funcionario público vaya a terminar, ¿cierto?, encarcelado, y una multa de 6 a 10 UTM. ¿Cuánto tiempo es el grado mínimo? Reclusión menor en su grado mínimo a medio, si no me equivoco, el tope es de los 540 días, hasta 540 días, sí. Y es, como le digo, la regla general que se aplica en el Código Penal a todas las sanciones que se le puede aplicar a funcionarios públicos. No es una pena ni más alta ni más reducida, es simplemente la misma, y creemos que requería una señal normativa clara para que se resguarde debidamente la información que es muy sensible en este tipo de investigaciones. Muchas gracias. Secretario Presidente, sobre el punto. Sí, es que senador Núñez. yo creo que en general uno está de acuerdo con el proyecto, lo apoya. Ojalá tenga urgencia para que lo veamos rápido en la sala, se vote, independiente. Pero a mí me despierta un poco una duda este tema, porque le quiero hacer una consulta. ¿Qué pasa con una familia que hace una denuncia, ya? Queda todo integrado al sistema como corresponde, pero la familia siente que no se actúa y para generar preocupación, pide que alguien filtre la información. Entonces podría haber un funcionario público que filtre la información, no con la intención de dañar la dignidad, sino con una intención, digámoslo así, hasta ingenua,
de que al dar a conocer la información pública que no ha trascendido, una diligencia, por ejemplo, que se activó el protocolo de la ONEMI, y él filtra esa información, no con una mala intención. Entonces, aparte de una multa pecuniaria, porque está bien, le estamos exponiendo a penas de cárcel. Yo encuentro que, yo entiendo que son los tribunales los que definen, pero a mí me parece, ahora yo entiendo que en otros casos puede ser todo lo contrario, y que hay situaciones de todas estas casos policiales, que hay información que se divulga que son estremecedores, pero tengo la sensación que ahí, por ejemplo, las sanciones no son de este tipo. No sé, si un funcionario policial difunde una foto de un caso ahí emblemático de, no sé, de un delito de sangre, yo tengo la sensación que no tiene sanciones de cárcel. Entonces no estará yo comparto que hay una sanción, pero cárcel no sé, me llama la atención. Yo les pregunto, porque no tengo una opinión a priori, pero quiero ser coherente. Yo insisto que la sanción que yo conozco a funcionarios públicos más grave, que me corrige el senador Coloma, que lleva hartos años más que yo, si no me equivoco, tiene que ver con los delitos tributarios. Pero hay una situación muy secreta, o sea, es muy particular. Entonces, claro, ese estándar yo creo que tiene que ser bien excepcional, digamos, no podíamos como extrapolar a... Entonces, me llama la atención eso, sí. Lo voy a pedir sí por un problema de que se desconecte del Zoom, porque usted está presencial, entonces estar en dos partes, una ubicuidad notable que no había visto ya. No, sí sé, pero pasa que de repente preguntan. ¿Tienen un comentario sobre lo que ha planteado el senador Núñez? Sí, lo que ocurre es que en esta materia también dentro de las modificaciones que se hizo al proyecto de ley, que se establece el deber al Ministerio Público de tener reuniones trimestrales con las familias de los desaparecidos o desaparecidas. En consecuencia, creemos que el filtrar información para poder tener mejores resultados es algo que queremos evitar y que esperamos que con este proyecto de ley no ocurra. En consecuencia, esperamos que la información se emita directamente a la familia, ojalá de la mayor cantidad de información posible, porque eso da mayor certeza y mayor seguridad de que las labores se están ejecutando de la manera correcta. Pero lo que ha ocurrido lamentablemente es que cuando han habido situaciones de desapariciones, la información que se ha filtrado de parte de algunas entidades de manera excepcional, pero que ha ocurrido, es de tal gravedad que la vida íntima, incluso sobre todo en el caso de mujeres, se expone abiertamente. Y creemos que eso es necesario preverlo de una manera normativa, y por eso es que al poner el enfoque de género en el proyecto de ley, no solo es hablar de que una mujer desaparecida requiere búsqueda de manera especializada porque se desaparece por razones también muy determinadas, sino que también que en el proceso de investigación de ella, su vida íntima y privada tampoco sea objeto de comunicación pública. Ya, de acuerdo, pero la pregunta es, entendiendo que todos compartimos que hay que evitar y poner sanciones que se divulgue información reservada, sea de una mujer, de un niño, o sea, casos que uno dice son más... están en una situación de mayor vulnerabilidad y de vulneración de derechos. Pero la pregunta es, ¿pero estas sanciones que ustedes proponen son proporcionales a las que haya cuando funcionarios públicos cometen esta misma falta? Esa es la pregunta concreta, porque a primera vista me da la sensación que están un poquito más altas que otros casos. Entonces, si tienes datos al respecto... En este momento datos así específicos no, pero sabemos, y lo que tenemos claro es que al diseñar las indicaciones desde el Ministerio del Interior y desde SECPRES, sabemos que la elección, digamos, de esas sanciones son la regla general que se aplica a cualquier otro delito de difundir información por parte de funcionarios públicos. No sé, senador, ¿usted quiere plantear su duda como para reflexionarlo más? Veámoslo. Es un punto. Yo siendo bien sincero, yo prefiero que lo votemos, presidente, y expresarnos en el voto, porque yo vi que en la Comisión de Seguridad Ciudadana también fue un tema controvertido, entonces... O sea, yo lo que le diría al Ejecutivo, digamos, es que mi opinión es que hay una sanción vinculada a la amonestación funcionaria, al monto de la sanción pecuniaria, pero yo no estaría a priori de acuerdo con cárcel, digamos. Creo que eso nos lleva en otro grado. Esa es como mi primera... ¿Por qué? Porque es un estándar. O sea, si yo lo aplico en este caso, insisto, o sea, el día de mañana, cuando
cualquier otra situación tendría que aplicar una sanción similar, porque la reflexión es, bueno, y cuando hay un delito de sangre y hay una información que se filtra a la prensa, que sale de un organismo policial X, yo no digo necesariamente el que está in situ, también es la misma connotación, más aún si son niños, mujeres, por lo tanto debería también aplicarse una pena de cárcel y me suena que no es no sé, que no es todo lo proporcional que uno desearía, compartiendo plenamente el criterio del Ministerio del Interior de que es grave, que tenemos que tomar medidas para evitarlo. Ahí lo más importante es que los software tienen un acceso limitado, pero no estoy convencido que la cárcel sea proporcional a la situación y que podrían haber casos muy específicos en que esto más fuera mal utilizado como sanción. Bueno, tiene razón el senador que esto se define por el voto. Efectivamente, esto fue bastante discutido también en la Comisión de Seguridad, que fue 3-2. 3-2, sí, se aprobó 3-2. Entonces, probablemente aquí vamos a tener una votación también dividida, probablemente. Pero eso se resuelve de esa manera, porque me decía el secretario que eso es parte de la votación que tenemos que hacer. Exactamente, exactamente. Sí. Es parte de lo que sí tenemos que votar. Está resuelto porque el software ya lo compraron. Exactamente, lo dijo la secretaria. Bueno, senador García. Presidente, es que a raíz de la explicación que nos hizo María Soledad, yo casi me atrevería a sugerir que rechazáramos el artículo del financiamiento, porque como procedimiento general, no solo de este proyecto, a mí me resulta contradictorio que un proyecto cuyo informe financiero dice que no irroga mayor gasto fiscal tenga un artículo que dice que el mayor gasto fiscal sale de tal parte. Es incoherente, entonces yo por eso sugeriría que debiéramos rechazarlo, no perjudica en nada el proyecto, pero sí creo de verdad que es incoherente. No sé si María Soledad nos puede iluminar. O sea, hay dos financieros en este proyecto que señalan que el mismo no irroga un mayor gasto fiscal. Y hay una norma que dice que el mayor gasto fiscal se va a imputar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Ya, pues tiene razón el senador García. Sí. O sea, lo que uno no puede hacer es aprobar un informe, un gasto fiscal que en los dos informes dice que no hay. O sea, porque o hay o no hay, digamos. Y ahora no daña nada, porque esto es una discusión, tenemos que ser rigurosos en respecto. Yo concuerdo por lo menos con su posición, senador García, así que lo voy a acompañar a lo menos en esa votación. Secretaria. Presidente, ¿quiere que tome la votación? Sí, yo encuentro que tenemos que resolverlo. Además, recordemos que esto era un tema de la Comisión de Seguridad y nosotros Comisión Técnica para efectos de los temas más complicados, parece, porque parece que va a ser todo dividido por lo que intuyo. Digamos. La primera norma de competencia de la Comisión, presidente, es el inciso primero del artículo 3º, que se refiere al sistema informático interconectado de búsqueda de personas desaparecidas. Y se crea así el sistema interconectado de búsqueda de personas desaparecidas en adelante, indistintamente el sistema, que será administrado por Carabineros de Chile, cuyo objeto será centralizar, organizar e interoperar a nivel nacional la información aportada por los órganos intervinientes del sistema y por organismos colaboradores relativa a personas desaparecidas, de modo de establecer si una persona desaparecida ha tomado o no contacto con alguna institución con anterioridad o posterioridad a la fecha de su desaparición, delimitar los últimos movimientos de dicha persona, alertando a las policías y al Ministerio Público sobre el posible paradero del desaparecido. Senador Núñez. A favor. Senador García. A favor. Presidente. A favor. Queda aprobado entonces este inciso por la unanimidad de los miembros presentes de la comisión. Enseguida, la próxima norma de competencia de la Comisión es el artículo 12, que está en la página 22, que es del siguiente tenor. De las sanciones, el funcionario público que revelare o consintiere en que otro tome conocimiento de la información contenida en el sistema al que se refiere la presente ley, será sancionado con la pena de reclusión menor en sus grados mínimo a medio y multa de 6 a 10 unidades tributarias mensuales. La misma pena se impondrá al que, habiéndose desempeñado como funcionario público, revelare o consintiere en que otro tome conocimiento de información contenida en dicho sistema,
a la cual haya accedido con ocasión del ejercicio de ese cargo. Senador Núñez. Sí, yo quiero volver a justificar que entiendo la idea que está, el trasfondo, el principio de resguardar la intimidad, más aún cuando se trata de personas que pueden estar en situación de mayor vulnerabilidad o que históricamente han sido discriminadas en este tipo de casos, pero me parece a mí que la redacción y el nivel de pena no sé si es el proporcional a la falta, y por lo tanto yo por lo menos me voy a abstener en espera que en la sala tal vez tengamos no sé, una redacción más fina. Me llama la atención también el segundo punto, que dice el que no es funcionario público pero lo hubiese sido. También está, o sea, porque en el caso de impuestos internos creo que lo tenemos solamente con los que son funcionarios. Pero por un plazo, pero esto es indefinido, o sea, no dice. Entonces, creo que hay que mejorar la reacción, el ánimo de que lo vayamos afinando con el Ejecutivo, tenemos tiempo, pero me parece muy importante que votemos y que vaya a sala este proyecto de ley. Así que yo me abstengo, secretario. Senador García. A favor. Presidente. A favor. Queda aprobado el artículo 12 por 2 votos a favor y una abstención. Y por último, el artículo 3 es el que señala que el mayor gasto que represente la aplicación de la presente ley se financiará con cargo a la partida 05 Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Senador Núñez. Bueno, entendiendo que esto quedó ya financiado y que por lo tanto habría yo por lo menos me voy a abstener, dado que creo que no podría. O sea, es razonable que si está resuelto el gasto, no procedamos a votarlo acá, digamos. Eso. Senador García. Soy partidario de eliminar la norma por ser contradictoria con el informe financiero que señala de que no hay mayor gasto fiscal. Y por lo tanto vota en contra. Presidente. Yo también voto en contra por las mismas razones, quiero ser bien explícito. Aquí hay 2 informes financieros, ambos que señalan que aquí no hay mayor gasto financiero porque, como se dijo, efectivamente los recursos están ya entregados por otra vía y están los sistemas adquiridos. Entonces, es difícil decir que no habiendo gasto, explicar de dónde sale el mayor gasto. Entonces creo que hay una contradicción, por lo cual voto en contra. Queda entonces rechazado el artículo 3 por 2 votos en contra y una abstención, y despachado el proyecto, presidente. Muchas gracias. Igual yo me doy cuenta que va a haber cierta discusión, probablemente la próxima semana se va a ver este proyecto, porque hay, lo que plantea el senador Núñez un punto, que obviamente genera debate. Ahora, yo creo que por la naturaleza de la obligación a la cual están sujetos los funcionarios públicos de tal complejidad hacia adelante, particularmente, que se merece una sanción alta, pero igual es un punto que hay que discutir y creo que lo otro queda más claro respecto al tema del informe financiero. Si ustedes lo tienen a bien, ¿puedo convocar a sus asesores juntos con los asesores? Si ustedes así lo estiman, convocamos a los asesores de la Comisión de Hacienda y los de la Comisión de Seguridad y podemos formular una propuesta de redacción. Podría ser una alternativa. Y ver qué posibilidades tenemos en la sala de incorporarlo, ya sea como indicación, con la firma de los 10 parlamentarios o algo así. Si hay opción, veámoslo de esa parece? forma. Ok, ya, muchas gracias. Gracias. Despachador proyecto. Secretaria. Corresponde entonces ocuparse del segundo punto de la tabla, presidente, que es el proyecto de ley que promueve la competencia e inclusión financiera. Los invitados están afuera. Que pasen los invitados, por favor, de esta, que son don Kevin Cohen, comisionado, está el director general de Regulación Prudencial, don Luis Figueroa, y el coordinador de Mercado de Capitales, don Luis Pintor. al pobre Tomás Pintor, no se me va a olvidar. Le cambié nombre, le cambié apellido, es muy buena persona.
Presidente, corresponde ahora la indicación número 32, que está en la página 41 del comparado. La página 41 y 42. La indicación 32 es al artículo 21, inciso primero, del senador señor Pugh, para agregar una oración final a este inciso del siguiente tenor: respecto al intercambio de información, dicha norma deberá considerar, entre otros estándares, la inclusión de límites temporales para la extensión de la información que se entregue que sean proporcionales a los fines de dicho intercambio. Don Tomás Pintor. Presidente, por su intermedio. Esta indicación nosotros entendemos que el tema de los límites temporales respecto a la información estaría abordada en esta indicación que tenemos pendiente del segundo grupo, que nosotros hicimos una propuesta en términos de límites temporales de la información que se podría consultar en la finanza abierta y la propuesta que hicimos es igualándonos un poco a lo que está en el proyecto de registro de deuda consolidada, que es en términos de información para el mercado crediticio, entendemos que es un símil, entonces podríamos... Yo entiendo que al discutir esa indicación pendiente abordaríamos este tema. Lo dejamos para el pendiente, por así decirlo. O que si se rechaza esta, al discutir la que tenemos pendiente, vamos a abordar el tema de fondo, que es los límites temporales respecto a la información que se entregue. Ya, es muy relevante, digamos. O sea, quiero dejar claro, se puede rechazar esta, pero eso no obsta a que el tema sobre el cual recae esta indicación igual se va a resolver en otra indicación que se mantiene subsistente, digamos. Absolutamente. Se supone que lo vimos el otro día, que hay que dejar algún vehículo para hacer alguna eventual modificación. Entonces, en este caso, si se modificara, hay otra indicación que ocupa ese rol, digamos. Por eso... Sí, de hecho, nosotros no teníamos contemplado el tema de la extensión temporal, y la propuesta que hicimos, por lo que nos solicitó la comisión, contiene un límite temporal respecto a la información, así que efectivamente es como señala usted, señor presidente. Ya, yo estoy dispuesto pero yo quiero dejar claro que respecto del contenido de lo que plantea el senador, yo concuerdo harto, digamos. Lo que pasa es que vamos a buscar otra fórmula para poder resolverlo, porque claro, entre nosotros, así lo entendemos, ¿cierto? Sí. Senador García. Yo entiendo que estamos en la indicación 32, ¿verdad? Estamos en la 32 de la página 41. Comienzo la 42. Yo sugiero que la dejemos pendiente. Esa es la otra fórmula, de dejar pendiente sujeto a lo mismo que se resuelva en la otra. Sí. Si todo eso no está el Senado, podemos... Sí. Ya, dejémosla pendiente. Gracias. Recibida la indicación 34 en la página 44 al artículo 22, inciso segundo. Perdón, estaba sin micrófono. Enseguida la indicación 34 en la página 44 al inciso segundo del artículo 22. Este artículo se refiere a los estándares de seguridad e información. Y el senador Pugh, en la indicación 34, plantea agregar una oración final que señale: en el evento que la vulneración ocasione... El inciso segundo dice: ante vulneraciones de las medidas de seguridad señaladas en el inciso anterior, las instituciones participantes en el sistema de finanzas abiertas deberán reportar los incidentes de seguridad a la Comisión sin dilaciones, por los medios y en los términos y condiciones que la Comisión determine por norma de carácter general, y adoptarán las medidas de mitigación de riesgos correspondientes. El senador Pugh sugiere agregar la siguiente oración: en el evento que la vulneración ocasione la destrucción, filtración, pérdida o alteración accidental o ilícita de los datos personales o un acceso no autorizado a dichos datos, deberán además reportar al titular de los datos, a la Agencia de Protección de Datos y al Organismo Nacional de Ciberseguridad. ¿Ofrezco la palabra? Sí, señor presidente. Nosotros aquí el problema que tenemos es que respecto a la destrucción, filtración y pérdida de la información está mejor abordado en el artículo de la responsabilidad, donde hace responsable a las instituciones participantes
de la finanza abierta. Y respecto a la notificación a la agencia todavía no existe, está en un proyecto de ley que están actualmente en tramitación y por lo tanto eso establece dificultad en términos de técnicas legislativas y además dentro de la ley del proyecto de ley de protección de datos se contiene esta obligación de reportar a la agencia a cargo de los datos, pero eso es un proyecto de ley a la que quedarían sujetos, como entendemos, las instituciones participantes de las finanzas abiertas. Entonces sería plenamente aplicable. Sin embargo, cuando sea ley. Tratando de no esperar la otra norma. Entonces yo creo que a alguien hay que notificarlo. O sea, ¿qué pasa cuando...? Porque la otra es que esperemos la ley de datos, cosa con que cada uno se puede infartar, digamos. Entonces yo le pido que tratemos de buscar una fórmula para que se genere una obligación. A mí me parece lo del senador Puy, siempre lo pronuncio Puy, me parece que tiene sentido. O sea, ¿qué ocurre cuando hay una vulneración? Dejémoslo de esos términos. Respecto de 2 o 3, respecto a la persona, que tiene que tener una información respecto de que sus datos están filtrados o respecto de quién sea responsable. Por último, usted puede hacer una referencia general, no a la agencia, pero a alguien que se haga cargo y respecto del resto de los actores. A mí me parece que tiene sentido la indicación. Ahora, no sé por qué usted lo pone necesariamente en otro lugar, digamos. Lo que pasa es que eso ya está, presidente. Ya ante las vulneraciones, el inciso final del artículo 22 dice que se tiene que reportar los incidentes de seguridad a la comisión y sin dilaciones, con una calificación. Si el problema está de que... A ver, espérese un poco. ¿Dónde está juicio usted? Final del artículo 22. La 44, inciso final, digamos. Sí, pero ¿a quién le reporta? A la Comisión para el Mercado Financiero. Ya, pero de partida no le está reportando al interesado. A mí me parece que eso es clave. O sea, a ver, se lo planteo de otra manera, señor Pastor. Sí. El pintor. Sí. Que tengo un problema que ya se me... Pero sabe, don Tomás, que lo hago con cariño. Si hay alguien que uno entiende que hay una vulneración, yo creo que una cosa es informar. Tenemos 2 temas. ¿A qué autoridad se informa? Porque ahí tenemos un primer tema, porque lo que plantea el proyecto es a la CMF, lo que plantea el senador es que además tiene que haber alguna institución vinculada a los datos que también debería ser recibida, y a mi juicio a todo evento al interesado, que yo puesto que si mis datos han sido filtrados, yo tengo el absoluto derecho a saber que eso ha ocurrido, y eso creo que no afecta ni la finanza abierta ni un sistema, es simplemente dar información relevante respecto al interesado. Entonces, no sé por qué, por eso le pregunto, digo, ¿por qué podría no estar aquí? Me parece que este es el lugar que uno debería justamente aparecer ese tipo de resguardo. Digo. Sí, senador, nuestro entendimiento es el que le decíamos. Esto debería aplicar ya con la aplicación si es que se dicta la ley de protección de datos, en donde estaría la institucionalidad y además la obligación de reportar al titular. Pero como estamos en un contexto de regulación particular en términos de información financiera, como el que tiene a cargo la Comisión para el Mercado Financiero, creíamos que es suficiente con que la Comisión para el Mercado Financiero, a través de una norma de carácter general, podría regular cuáles son los procedimientos que se tendría que seguir ante brechas o incidentes de seguridad. Ya, pero ustedes no son partidarios de reportar al titular. Es que va a estar incorporado en ese sentido. Pero, Tomás, esto es re importante. O esperamos que la ley de datos esté despachada y por tanto nos confiamos en eso, o tratamos de ser autosustentantes, porque si no... Nuestro problema es que otorgarle flexibilidad a la CMF frente a determinadas vulneraciones en las que podría estimar conveniente atrasar quizás el reporte al titular por un manejo de, por ejemplo, determinadas crisis. Yo no sé cuál es quizás la posición de la CMF en ese sentido, pero nosotros nos acomodamos a dejarlo en una regulación secundaria, sin embargo no nos oponemos. Bernardita lo da por suma y viendo Álvaro.
asunto de compromisos que no pude ir a Valparaíso o no alcancé a llegar a Valparaíso. Por su intermedio, señor presidente, efectivamente el proyecto tal cual ahora está establece el reporte de los incidentes que vulneren los datos, ya sea que los destruyen, los filtren, los dañen, a la CMF. ¿Por qué no se dejó el reporte a los clientes, cosa que sí está a los titulares, cosa que sí está en el proyecto de datos personales? Porque hay ciertas circunstancias en que puede ser que por la protección de un derecho que es avisar a los clientes puede afectarse otro bien común, que es la estabilidad financiera. Por eso preferíamos guardarnos esa flexibilidad, y ahí dice que por norma general determine la CMF, porque puede ser que en algunos casos no pase nada, se le informa al cliente y todo sigue normal, pero dependiendo de esa vulneración o de la reacción o del ambiente en que se encuentre, podría eventualmente ocurrir, desencadenarse efectos en la estabilidad financiera. Es por eso que teníamos esa aprehensión como comisión y queríamos hacerla notar, que eso puede pasar si los clientes de un banco están particularmente preocupados porque ocurrió una filtración, se podría gatillar un problema en esa institución producto de eso. Entonces son dos bienes jurídicos importantes y cómo equilibramos la protección de esos dos bienes jurídicos. Esa es la explicación de por qué habíamos dejado solo informar a la CMF y la CMF establece si se le informa a los clientes o no, sin perjuicio de lo cual el proyecto de ley de datos personales efectivamente establece la comunicación a los titulares. Es que ahí donde tenemos el problema, Bernardita, por su intermedio. Si en la otra norma aparece esta exigencia, yo no veo ninguna razón para que en esta no aparezca, porque yo creo que eso es lo razonable. Ahora, igual, yo entiendo respecto a lo segundo. Yo sugiero la siguiente redacción, a ver si es posible o no, digamos. Para estos efectos voy a toda la parte inicial. Deberán además reportar al titular de los datos y a la o las entidades nacionales encargadas de la protección de datos y la ciberseguridad según corresponda. Y de esa manera anticipamos que, claro, si no hay... Que para una flexibilidad, no, respecto... ¿Se aplicaría tanto el titular al afectado como a la discusión? No, yo entendí que respecto a lo... que es buena Bro, yo entiendo que respecto al titular, a ver, si al senador Lagos Weber le filtran los datos y nadie le dice que le filtraron los datos, los datos están filtrados, mi impresión, o si me pasa a mí, digamos, que yo lo primero que reclamaría, ¿por qué no me avisaron que había ocurrido eso? Para tomar por último medidas de resguardo personal, me parece que tiene sentido. Además, esto está en la ley de protección de datos, ¿cierto? Va a estar igual. Lo que pasa es que como se demora la ley de protección de datos y que no queremos es sujetar la vigencia de este proyecto a aquella, ahí es donde se produce el problema. Si lo que pasa es que lo que no sabemos, le agrego que no sabemos cómo se va a llamar la entidad encargada de protección de datos. Se supone que se va a llamar agencia, pero eso tiene que todavía resolverse, ¿se fija? Por eso que me parece que esto es una fórmula que podría ser razonable. Tiene la palabra el senador. Sí, no, mi comentario era porque yo me pareció entender de lo que señalaba la CMF ahora recién, a través de Kevin, pero en particular de Bernardita Piedrabuena, es que pueden haber circunstancias en que la información al titular podría afectar un interés, no sé si la palabra es superior, pero que podría tener otro efecto. Entonces tal vez me gustó la expresión cuando corresponda. ¿Y qué pasa si se le agrega el concepto de oportunidad? Y en la oportunidad, o sea, que se va a informar al titular, pero en la oportunidad que estime la autoridad que ve los datos. ¿Me explico? Para tal vez, que va a tener que en algún minuto informarle. Se informará, pero en la oportunidad para el evento de evitar lo que señalan recién que puede tener impacto mayor envergadura financiera. ¿Me explico muy enredado? Está un poco enredado, pero se explica, digamos. Ya. Lo que no sé, senador Pinto, si tiene la redacción de cómo está en la agencia esta norma, en el proyecto de la agencia. Y senador don Kevin. Presidente, una alternativa, porque, a ver, primero partamos de que este artículo no solo habla de filtración, destrucción de datos, sino que habla un conjunto amplio de
situaciones de vulneración de estándares mínimos de ciberseguridad, políticas de gestión de riesgo. Entonces, dice, ante vulneraciones de las medidas de seguridad señaladas en el inciso anterior, algunas de las cuales pueden generar filtración de datos, otras que son simplemente una caída en cómo se llaman los sistemas, eventualmente resguardos que no se cumplieron. Entonces, hay un subconjunto de esos que eventualmente son de interés del público o de la persona afectada. Entonces yo creo que en ese contexto, si vamos a avanzar con algo, sería bueno acotarlo al subconjunto de, efectivamente, que menciona el mismo senador Piu, destrucción, filtración o pérdida. Y de ahí lo que se podría hacer en ese subconjunto es darle un espacio a la comisión, en línea con lo que dice el senador Lagos, para determinar los términos y condiciones en los cuales se le informe al titular esa pérdida. Lo cual creo que nos pone el peso a la prueba a nosotros de decir, efectivamente, como dice Bernardita, si hay algún problema de riesgo de otros bienes que busca guardar esta ley, se puede postergar, pero el default o lo habitual sería entregarle la información a la persona afectada. Yo creo que eso puede ser una solución. Bueno, eso puede andar en línea, digamos. O sea, y probablemente, sí, está bien, probablemente lo de alteración accidental, eso puede ser una cosa más compleja, pero sí que quede una obligación respecto cuando hay una destrucción, filtración o pérdida, que haya una obligación de la CMF en ese evento, porque hoy día no existe, hoy día lo que dice, como está actualmente el texto, no dice eso, sino que lo que dice es adoptar las medidas de mitigación. No está, o sea, que te vamos a agregar a la CMF esta obligación de hacerlo con las condiciones que le parezca esta información, porque eso es clave, digamos. Yo sugeriría más bien decir que es obligación de la entidad informar en los términos y condiciones que determine la CMF. Yo creo que por ahí va el... ¿Cómo? Sí, no entiendo. No, usted no quiere que sea la CMF también. Usted lo que quiere es fijar las condiciones bajo las cuales se informa o las situaciones. Así es. Creo que es la manera más... Pero que quede claro que está la obligación de la entidad de informar, porque eso es al interesado, que eso es lo que estamos discutiendo en los casos que usted menciona, se deberá informar, pero será en los términos y condiciones que establece la CMF, lo cual da el espacio para recoger lo que levantaba Bernardita, de que si hubiera un tema de plazos, hubiera un tema de necesidad de abordar otro riesgo, se pudiera postergar, pero en términos generales se va a informar. Yo creo que ese logra un buen balance y el peso de la prueba está en la CMF. Ahora, ¿qué pasa, Kevin? Porque esto puede eventualmente afectar, eso es lo que me preocupa, la ciberseguridad del cliente. Bueno, por eso en esos casos, presidente, yo creo que no habría ningún... A ver, el juicio debiese ser, en general, que se informe. Habrían casos excepcionales, como los que menciona Bernardita, donde podría dilatarse. Efectivamente, hay casos en los cuales no es obvio la severidad del incidente, entonces hay que entender. Hay casos donde se presume que puede haberse filtrado información, pero no hay claridad. Los casos no son necesariamente tan blanco y negros. Entonces eso creo que da el espacio para determinar, conforme esto vaya avanzando la experiencia, conforme vayan avanzando la industria, tener un adecuado resguardo de las personas para enterarse que efectivamente sus datos se alteraron o filtraron y algún otro objetivo adicional. Eso es todo, presidente. Quizás si eso cuadras tomando lo que decía el senador Lagos. A ver, ¿cómo podríamos redactarlo entonces para que sea satisfactorio buscando? ¿Qué principio estamos buscando? Estamos buscando primero agregar la obligación de que el interesado o el afectado para estos efectos o el titular pueda ser informado en el evento que haya una destrucción, filtración o pérdida. Eso es lo primero, ¿no es cierto? Eso es lo primero. Esa obligación. Segundo, ¿cómo definir que el que estaba obligado al resguardo y que respecto al cual se filtra, cómo le informa al interesado y cómo lo hace bajo los parámetros de la CMF? Y tercero, también yo agregaría la obligación de informar a los que estén o las autoridades que estén encargadas de la protección de datos en forma genérica, porque no sabemos quiénes van a ser, digamos. Pero también la ley tiene que contener esa obligación. Yo creo que es sano, sí, por más que me permite, por más que la CMF es muy poderosa, pero también se supone que vamos a tener otras instituciones a cargo de los datos. Sí. No, presidente, yo creo que la reacción que propone la indicación soluciona las tres aprehensiones que usted dice, que podría ser en el evento que la vulneración ocasione
la destrucción, filtración, pérdida o alteración accidental o ilícita de los datos personales o un acceso no autorizado a dichos datos deberán reportar al titular de los datos, y tomamos la frase del artículo 22, por los medios, los términos y condiciones que la comisión determine por norma de carácter general. Eso sería respecto al titular. Si además se estableciera que la comisión también tiene que determinar la forma en la que se determine informar. Y además encargado de informar a la autoridad encargada de protección de datos y ciberseguridad según corresponda. Porque ahí eso es más. Sí. Ya, secretaria. Usted que es una actividad conocida. Ya, entonces, lo que se agregaría es, en el evento que la vulneración ocasione la destrucción, filtración, pérdida o alteración accidental o ilícita de los datos personales o un acceso no autorizado a dichos datos, deberán además reportar al titular por los medios y en las condiciones que la comisión determine por norma general, de carácter general, y a la autoridad encargada. Si quiere lo separa a sí mismo, deberá informar. Sí. A la autoridad encargada de la protección de datos. A las entidades nacionales encargadas de la protección de datos y de la ciberseguridad según corresponda. Ya. O presidente, podría ser al reportar al titular y a las autoridades de protección de datos y de ciberseguridad con los medios que corresponden y los términos y condiciones que establezca la comisión por norma de carácter general. Solamente va a poner. O sea que la CMF va a ser el SAR de esta materia. Es que eso es lo que queremos cuidar, porque en situaciones de crisis quizás lo mejor no es informarle a todo el mundo inmediatamente, sino que tomar medidas de resguardo primero, después de un periodo informarle a los que le corresponde, que es el titular y la autoridad. Y si queda una situación grave es culpa de la CMF. Eso. O sea, nosotros entendemos lo mismo, solamente en circunstancias excepcionales se podría postergar el aviso, pero podría meritarlo si pensemos que en el mercado de capitales a veces hay facultades de quizá suspender transacciones. Imagínense lo que informar solamente una brecha de seguridad, yo creo que no está fuera del espectro de las facultades que generalmente tiene la comisión y que aplica de manera razonable o excepcional. Ok, si les parece, entonces lo aprobaríamos. Cualquier cosa que siga puede usar en su contra. ¿Podríamos leerlo? La campana. No podría. Voy a decir que estoy de acuerdo con la campana. Pero se lo mando. Aprobado. Quedaría aprobado en perdón. esos términos con enmiendas por la unanimidad de los Sí, miembros presentes. así entiendo, ¿cierto? Sí. Luego, las indicaciones 36 y 37, que están en la misma página, 44, son al inciso primero del artículo 23 del señor Piu, y consisten en lo siguiente. La primera de ellas reemplaza la palabra autentificación por una frase. Entonces, requisitos de consentimiento y autenticación, dice. Los proveedores de servicios basados en información y los proveedores de servicios de iniciación de pago, en su caso, deberán adoptar mecanismos de autentificación, dice, el senador Piu propone mecanismos de autenticación para comprobación de la identidad digital del cliente. A ver, vamos con esa, porque esa es la primera, ¿cierto? Sí, esa es la primera. Es que esa agrega una... Es que se agrega otra, entonces veamos. No, la 35 es de otro grupo. Es de otro grupo de indicaciones, que esa ya está... Y se aprobó en su oportunidad. Se aprobó. Sí, está aprobada. Ofrezco la palabra, soy pintor. Así lo vi, No. yo lo vi. ¿Ah? No debería, yo entiendo, Está bien esto, si no me equivoco, nosotros en el proyecto inicial, no sé si venía con autenticación o autentificación, pero nosotros no tenemos problemas con el cambio de autentificación a autenticación. La idea sería dejarlo autenticación porque es el título del artículo, pero sí tenemos un poco más de problema con la comprobación de la identidad digital, porque la identidad digital ya viene a abordar temas que no forman parte del espectro del proyecto de ley, que dice en relación ya con decisiones de política pública respecto a la identidad digital de las personas, y nosotros quizás hablar de identidad digital no sé, no tenemos claros cuáles son el marco. Ya, ustedes no tienen problema con el cambio de autenticación.
Que yo no sé, secretaria, sí. y tiene dudas respecto a los. Don Kevin. El punto, efectivamente, entre autentificación y autenticación, no tenemos ningún reparo. Lo que sí vemos que la autenticación no necesariamente viene de la mano con una identidad digital. Entonces, si hay maneras de autenticarse, que es, por ejemplo, biométricas y el carnet, eso no necesariamente viene de la mano con la identidad digital, que es un concepto bien específico que viene más con el eventual perfeccionamiento del Código Único del Registro Civil. Entonces, creemos que es más general así y se permite entonces que efectivamente sistemas de 3 partes que tengan reconocimiento facial, reconocimiento de 3 preguntas y el root, si bien no son identidad digital, sí son autentificación, porque identidad digital es un concepto muy específico. Esa es la preocupación. Entonces creemos que queda mejor amplio. Obviamente una futura identidad digital se inserta dentro de esto como un mecanismo de autenticación. Y por ahí va el comentario, señor presidente. Perdón, presidente. Yo quiero decir que según la RAE, autenticar y autentificar son lo mismo, digamos. Eso estoy leyendo, no estoy leyendo la RAE, pero pues... ¿Cuál es más corresponde más a este proyecto? La que vaya acorde también con el título. Autenticación. Autenticación. Acreditar o dar fe de la verdad de un hecho o documento. Eso es lo que... En este caso es la autenticación de la persona y nosotros lo que estamos considerando, si usted ve en este artículo que lo vamos a analizar por otras indicaciones más adelante, lo que se está pensando es que la finanza abierta, por ejemplo, por ahora en un principio deberían autenticarse las personas de la misma forma en la que se autentican a través de medios electrónicos, por ejemplo, la página, los sitios web de los bancos que pueden ser con claves de doble autenticación, por ejemplo, si es que requiere una transferencia, uno primero se mete a la cuenta corriente con la clave y si uno quiere ejecutar una transferencia hay dobles autenticación que son coordenadas generalmente o DIPAS dependiendo de lo que decía el banco, pero en general esos estándares de autenticación son los que estamos pensando por ahora, pero como bien dijo el comisionado, el día de mañana podrían ser otros estándares más seguros aún y que no necesariamente digan relación con ya, yo quiero entender que la objeción de ustedes es porque en el fondo de identidad digital no abarca todas las posibilidades de autenticar. Eso es lo que entiendo, digamos, porque no es que queda afuera, porque aquí estamos hablando de un tipo de acciones que lamentablemente son los que más ocurren. Los phishing famosos, digamos, tienen que ver con eso, justamente, digamos, ¿te fijas? Entonces yo entiendo que no incorporar esto no quiere decir que no haya una obligación de identidades digitales, a veces pueden haber otro tipo de identificaciones que podrían quedar al margen. Eso entiendo que es la filosofía, ¿no? Sí. Don Luis. Senador, sí, sí, entendemos que está comprendida, o sea, la autenticación es un concepto más general que permite más flexibilidad en el futuro. Autenticación digital es un concepto que no está definido y que podría ser restringido a un porcentaje de la población incluso. A lo mejor no todos van a tener identificación digital, entonces eso es más complejo y la redacción que nosotros tenemos es mucho más flexible, permite distintas combinaciones de autentificación o autenticación en este caso. Ya, entonces yo sugiero cambiar la expresión por autenticación y rechazar el resto en la lógica de que la identidad digital es una parte de las identidades que son necesarias de autenticar. Eso es lo que yo entiendo. ¿Sí le parece? Aprobado. En la misma página y respecto del mismo artículo, los senadores señora Piu y señora Rincón y señor Piu proponen agregar a continuación de la expresión y obtener su consentimiento previo la frase libre, informado, específico e inequívoco. Don Tomás. Sí, presidente, por su intermedio señalarle que aquí nosotros entendemos de que habría una disminución del estándar del consentimiento. Como nosotros explicamos en otras sesiones, el estándar de consentimiento que se está estableciendo en las finanzas abiertas es el mayor que existe en el proyecto de ley de datos, que es el de consentimiento expreso.
En el proyecto de ley de datos existen dos tipos de consentimiento, que son el inequívoco, que es la regla general para todo tipo de datos, y hay una regla superior, que es el expreso para los datos sensibles. ¿Cuál es la diferencia? El inequívoco es el que se puede desprender inequívocamente de un acto, como por ejemplo, yo pongo, no sé, un cartel afuera de la puerta y digo, si usted pasa, me está dando su consentimiento. Ese es inequívoco. Sin embargo, el expreso es un poquito mayor, ¿cierto? Que es expreso. Nosotros, como hemos dicho en las distintas sesiones, estamos elevando el consentimiento de los datos que fluyan en el sistema de finanzas abierta a un estándar mayor que el que le corresponden en el proyecto de ley de datos, justamente para dar seguridad en materia de protección de datos. Y el consentimiento es siempre expreso. Al cambiar el expreso por inequívoco en esta indicación, se está bajando el estándar de protección, de consentimiento, por así decirlo. Entonces nosotros naturalmente estaríamos por dejarlo con el estándar más alto, que no es inequívoco, sino que expreso o explícito, que es lo mismo. Dice libre, informado, específico e inequívoco. Dice libre, informado, específico, inequívoco y seguridad y explícito. Ah, claro, pero son contradictorios. Nosotros eliminaríamos el inequívoco y lo dejaríamos como estaba, que es el estándar más alto. Estamos en un impasse. Pepe, tú presides. Así es. Como le comentaba al senador, nuestro problema con esta indicación es que al agregar el término inequívoco disminuye el estándar, porque el estándar más alto es el expreso. Y como bien decía la secretaria, deja dos conceptos contradictorios, inequívoco y expreso. Como que cuando nosotros siempre dejamos el estándar más alto con la redacción original. La subsecretaria Claudia Sangüesa tiene la palabra. Hola, buenos días. Me disculpa por no estar allá, pero tengo actividades en la tarde que me impedían viajar. Agregando a lo que decía Tomás recién, el concepto de inequívoco no tiene una expresión material, entonces es inequívoco simplemente. Cuando uno le pone expreso y explícito, está obligando a que haya realmente un consentimiento material de este compartir, de esta manifestación. Por eso resulta más concreto, básicamente, dejarlo como expreso y explícito, sin perjuicio de que pueda ser también inequívoco, ¿sí? Pero debería poder estar la palabra expreso y explícito. Senador Núñez. Yo entiendo que el Ejecutivo está pidiendo rechazar esta indicación. Sí. Ya, yo tengo que ir a la Comisión de Pesca, entonces dejo presente mi voto. Sí, lo que pasa es que yo... En contra de la indicación. Pero si entiendo bien, la diferencia está solo en el concepto inequívoco. O sea, ¿están de acuerdo que diga libre, informado, específico? Sí. Eso la indicación no lo modifica, porque si usted va al inciso siguiente, dice que el consentimiento del cliente deberá manifestarse de forma, y ahí la indicación es consistente en el sentido de que elimina lo que había puesto el proyecto de ley original. Pero lo único que se está agregando, respecto a lo que había puesto, lo que contenía el proyecto de ley original, es la palabra inequívoco, que baja el estándar. Claro, los conceptos libre están en el inciso siguiente, informado también, específico también, sí. Y el expreso es el que más importa. Y expreso. Expreso el que más importa. Claro. Muy bien, en votación la indicación 37, que en realidad lo que hace es agregar la palabra inequívoco, porque las otras expresiones libre, informado y específico están en el inciso que sigue. Eso, presidente. Ya, propongo rechazar entonces a la vista de lo que hemos estado escuchando. Rechazaría por unanimidad entonces. Luego, la indicación 38, en la página siguiente, es respecto del inciso segundo de este artículo 23.
en la página 45, la indicación 38, es del senador señor Piu. El inciso dice en este momento: el consentimiento del cliente deberá manifestarse en forma libre, informada, expresa y específica en cuanto al tipo de información financiera, y sigue. El senador propone reemplazar la frase libre, informada, expresa y específica por libre e informada, debiendo precisar los fines específicos, explícitos y lícitos. Un poco la reacción es parecida a la indicación anterior, al eliminar que el consentimiento debe ser expreso. Nosotros entendemos, va en línea con la indicación que fue rechazada la anterior, y respecto a los fines, estos están abordados en el mismo artículo al final, cuando se habla de que... Es tan parecido, ¿no? Porque es un poquito distinta. Lo que pasa es que tenemos dos temas con esto. El primero, que ya vimos que al eliminar el término expresos y el incorporar el individuo corrida se está bajando el estándar, que eso ya se rechazó en la indicación anterior y ahora se es consistente y se borra lo que había puesto el proyecto de ley en su versión original, que era el estándar de expreso, que es el más alto de la ley de datos, que fue lo que ya resolvimos en la indicación anterior, y además debiendo precisar los fines específicos, explícito y lícito. Cuando el consentimiento ya dice que es específico, lícito evidentemente no puede ser ilícito, estamos en la redacción de una ley. Y respecto a la finalidad, está abordado en la parte final de este inciso. Entonces, si somos consistentes con un poco la indicación anterior, en términos de que el fondo ya está resguardado con la redacción anterior, también deberíamos rechazar esta indicación, senador. Con la palabra. Porque es interesante esto de que el consentimiento, bueno, debe manifestarse, pero el consentimiento incluye el periodo máximo. ¿Incluye qué? Perdón, no lo vi. El periodo máximo de validez de la autorización. Que lo encuentro un límite bien interesante, sí, porque no es para toda la vida, no es para... Absolutamente, fue lo que nosotros... Perdón, será. Ahora, esto al final va a tener que ser muy estándar, porque no es que yo autorice por 10 días, otro autoriza por 30 días, otro por 6 meses, otro por un año. Va a depender del servicio financiero. Si el tema es que tenga que ser... Perdón. Eso. Ya, pero entiendo que eso no tiene que ver con la indicación, sino que usted está haciendo una reflexión respecto al articulado, lo importante que resulta, ¿no? Sí, pero a raíz, presidente, de que la expresión... la expresión de los fines específicos. Sí. No, porque en la explicación de por qué la indicación debiera rechazarse, que nos hace el señor Pintor, él dice que, bueno, porque la expresión libre, informada, expresa y específica está. Eso. Y además porque dice de que esto de los fines específicos, dice que las instituciones proveedoras de información, conforme a lo establecido en los artículos anteriores, para efecto de proveer servicios a los clientes basados en su información financiera, la finalidad, ahí están los fines, y el periodo máximo de validez, que en realidad eso no lo dijo él, pero a mí me llama la atención positivamente. Creo que es bueno que se establezca el periodo máximo de validez de la autorización e identificará al proveedor de los servicios basados en información. Eso. Pero la consulta es que, o sea, dado que va a ser con un periodo máximo y sin perjuicio que es libre, informado, expreso y específico, ¿usted le parece razonable lo que plantea el senador Puig en este caso, ¿no? De lo que está haciendo es colocar libre, informada, debiendo precisar los fines específicos, explícitos y lícitos? Lícito yo creo que ilícito saquémoslo, lícito saquémoslo porque efectivamente no podría ser. No puede decir vamos a hacer una ilicitud, digamos. Pero lo específico es lo mismo que específica que está aquí arriba. Sí, el problema, senador, es que la indicación... Senador, don Tomás. Don presidente, por su intermedio, el problema es que solamente para recordarles que la indicación recién anterior se votó en contra porque establecía que el consentimiento podría ser inequívoco, que es un estándar más bajo que el expreso. Y esta indicación está reemplazando una frase que justamente va en línea con lo que votamos anterior, que es que el consentimiento debe ser expreso, debe ser libre, informado, expreso y específico. Y aquí solamente se está diciendo que el consentimiento es libre e informado y que respecto a los fines solamente debe ser
específico y explícito. Entonces, Usted está diciendo que la indicación del senador Puig en el fondo baja el estándar, o sea, debilita el estándar que es el más alto al fijar la palabra expreso. Y en este caso, al no considerar expreso, sino que más bien precisar respecto a que sean fines específicos y explícitos, que ha debilitado ese concepto. A mí me parece que es razonable esa argumentación. Ya, ¿les parece rechazar la indicación? Luego, en el inciso tercero, la indicación 39, en la misma página 45, la indicación 39 del senador Piu intercala entre las palabras cliente y deberá la expresión además. Queda entonces, tratándose de una iniciación de pagos, el consentimiento del cliente además deberá indicar los datos necesarios para la instrucción de la orden de pago, etcétera. No creo que les duela. Lamentablemente tiene un problema esta indicación. También. Me encantaría decirle que no, presidente. Pero está muy inflexible. Lo tiene. Primero resaltar lo que decía el senador García, de que efectivamente nosotros de la argumentación o del punto que levantó la indicación anterior, ese fue el motivo del periodo. Como el consentimiento tiene que decir el tipo de información, tiene que ser expreso, que ya lo vimos, tiene que decir además el tipo de información de manera expresa, la finalidad y el periodo de validez, fue lo que nosotros aducimos anteriormente para el tema de la antigüedad de la información, solamente para que lo tenga presente. Esto fue siempre lo que levantamos, este pasaje del periodo de validez del consentimiento. Pero este consentimiento en el que uno tiene que informarle al cliente cuál es el tipo de información que va a fluir, con qué finalidad y cuál es el periodo por el cual él dio el consentimiento, opera respecto a aquellos que leen información, ¿cierto? De las instituciones que van a leer información, van a sacar información. Pero nosotros sabemos que en la finanza abierta hay otro tipo de instituciones que son las que inician pagos y no van a leer información. Y es por eso que tienen un inciso particular para ellos, que es el siguiente, que dice: tratándose de una iniciación de pago, el consentimiento del cliente deberá indicar las cosas que van relacionadas a ese servicio, que no es leer información, que es el monto de la operación, medio de pago, el valor de la transacción, la fecha de pago, identificación del proveedor de servicio de iniciación. Entonces, ponerle la demás lo está ligando arriba cuando no necesariamente es información que el iniciador de pago va a poder dar, porque no está leyendo información, sino que está ejecutando una transacción. Entonces, el inciso en sí mismo contiene la información que es necesaria notificarle al cliente cuando está iniciando un pago, que es el monto. Por eso es el pequeño problema que nosotros vemos con el además. A mí sí, presidente, porque estamos hablando de instituciones distintas. El 23 habla de los requisitos de consentimiento y autenticación de los proveedores de servicios basados en información y los proveedores de servicios de iniciación. Y los proveedores de servicios de iniciación de pago. Y el inciso siguiente, el inciso que estamos viendo ahora, donde está la indicación 39, habla de una iniciación de pago. Tratándose de una iniciación de pago, el consentimiento del cliente deberá indicar los datos necesarios. La palabra es además. Pero tiene que indicar lo que está en el inciso anterior, pues si se refiere a ellos también. Perdón, yo había entendido que el inciso primero del 23 era solo sobre los proveedores de servicios basados en información. Pero aquí estoy leyendo que también se refiere a los proveedores de servicios de iniciación de pago. Por eso que es razonable la demás. Me parece que la demás me hace sentido. ¿Soy Coban? Perdón, senador Lago. Yo solamente senador Lago, después para al leer este inciso, el tratándose de una iniciación de pago, que es distinto, yo entiendo, al de proveedores de información, que ya sabemos los requisitos que tiene, que estamos todos de acuerdo y están bien claritos, ya. Dice, deberá indicar los datos necesarios. No, yo no entendería que se supone que los anteriores requisitos se exigen también para los de iniciación de pago. Me puede decir la autoridad que no se requiere, pero yo entendería que sí, y por eso estaría el sentido de la demás, para entender. Porque cuando dice... No, pero un segundito, sí. Que solo para facilitar la... Yo tenía la misma impresión tuya, pero es que ahí están. El inciso primero incluye los dos. Yo
tenía Ya. mi interpretación. Sí, pero que me hace sentido. ¿Dónde Ya, debería que uno lo ser más expliquen entonces, exigente? que lo Claro. expliquen, ya. Socaguan. Bernardita. Gracias. Yo creo que aquí, tal como está redactado el proyecto de ley, está recogiendo las preocupaciones que en el caso de un iniciador de pago requiera ofrecer el servicio, va a necesitar el consentimiento libre, informado, previo, explícito. Lo que hace este inciso es decir, mire, en este caso en particular hay una información que usted tiene que entregar sí o sí, que son las que ahí se detallan, el número de cuenta, quién le va a traspasar la plata, etc. Pero el consentimiento, la protección del titular siempre es con un consentimiento libre, previo, informado, explícito. Esto dice, mire, y usted deme esta información para transferencia y no otra. Esta es la información que yo necesito. ¿Sabes lo que pasa? Que a mí me hace sentido la indicación, con todo, porque además creo que no dañan nada, digamos. Y lo que está diciendo es que nadie vaya a entender que los requisitos de la dación de pago sea de un estándar menor que respecto de los requisitos de consentimiento para el proveedor de servicio basado en información. Entonces, eso es lo que yo entiendo que está haciendo esta indicación. No veo dónde podría dolerle, digamos, a la CMF y al Ejecutivo esa expresión además. No veo. Don Kevin. Yo, a ver, creo que dolor no genera, lo que puede generar es alguna confusión, porque el iniciador de pagos es un actor muy específico que puede hacer solo una cosa, que es instruir un pago de una cuenta a otra a nombre del cliente. Entonces, lo que necesita el iniciador de pagos es consentimiento, autorización que se va a usar la cuenta, el nombre de la cuenta de origen, la información de a quién se le recibe, y no se requiere más cosas. Entonces, cuando uno dice en el párrafo anterior, el consentimiento del cliente deberá manifestarse en forma libre, informada, expresa, etcétera, y dice, en cuanto al tipo de información financiera que puede ser consultada, un iniciador de pago no necesita más información financiera que simplemente la cuenta de origen, la cuenta de destino y a quién recibir. Entonces, me dice, bueno, ¿para qué poner el además si en realidad el párrafo que comienza contratándose es autocontenido respecto al tipo de información que necesita un iniciador de pago? Esa es la preocupación. Ok, para entenderlo bien. Usted está diciendo en el fondo que los requisitos del inciso tercero hay que entenderlo que son menores que el segundo. No son menores, son distintos porque son específicos. El anterior se aplica al conjunto de entidades que ocupan el sistema de finanzas. Perdón, presidente, por su intermedio. El anterior se aplica al conjunto de entidades que ocupan el sistema de finanzas abiertas, que son personas que pueden estar haciendo evaluación de crédito, gestión de contabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, en ese universo, claramente hay que ser muy específico respecto a para qué se está entregando la información, el consentimiento tiene que ser expreso, tiene que haber un plazo acotado, etcétera, etcétera. El mundo de la iniciación de pagos es más acotado, no es un conjunto de actividades, es una actividad específica, que es, como discutíamos en la sesión antepasada, instruir el pago de una cuenta a otra. Entonces, no hay que hacer que se genere confusión respecto a que el set de información que está en el inciso que estamos discutiendo no es autocontenido. Ese es el punto. No es un estándar mínimo, sino que hay ciertas cosas que no son necesarias, porque lo que uno tiene acá con el iniciador de pago es un martillo, el martillo puede pegar el clavo, no puede hacer otras cosas. Entonces, ¿para qué hay que hacer más amplio el consentimiento? Esa es la preocupación. Pero ¿cuál es la pregunta la misma debe ser, ¿cuál es la naturaleza del consentimiento del proveedor, del iniciador de pagos? Perdón, presidente y senador, eso está en el primer párrafo. Entonces, el primer párrafo parte, requisito del consentimiento de autenticación. Dicen, los proveedores de servicio basados en información y los proveedores de servicio de iniciación de pago, ambos, en su caso, deberán adoptar mecanismos de autenticación, hayamos acordado, para comprobación de la identidad, autenticación del cliente, obtener su consentimiento previo, y ahí teníamos todos los términos que habíamos discutido,
para realizar consultas de información o iniciar pagos. Entonces después dice, en el caso general se habla de los tipos más amplios, y después en el caso de iniciación de pagos se lista el set de información mínima que se requiere entregar. Ese es el punto. Sí. Podría decir de una manera distinta, o sea, para entenderlo, después estamos de acuerdo. El inciso primero es general. El segundo, uno debería pensar, podemos redactarlo, en el caso del consentimiento del cliente proveedor de información, los datos son esos. En el evento de los datos de los iniciadores de pago, los requisitos son estos. Eso, ¿no? Sí, más o menos. Eso es. Sí, es que es como si fuera genérico. Y la cuarta línea vienen los proveedores. Exactamente. En el caso de los proveedores de servicios, Exacto. para yo entenderlo, porque dice tratar de solución de pago, se habría dicho tratándose el consentimiento del cliente para los proveedores de información. Estoy inventando. Bueno, apague el micrófono, si era lo que haya dicho, pero ustedes entendieron. Claro, porque es que tienen razón, porque yo tengo la misma inquietud, porque hay una forma de redacción distinta respecto de los proveedores de información que respecto de los iniciadores de pago. Entonces hay que usar, quizás en el segundo inciso hay que hacer una cosa más genérica, que son esos, y en el otro, de que son estos otros, no que se pueda interpretar. Yo entiendo la inquietud, digamos, pero yo le sugiero entonces, señor Pintor, digamos, senador García. Una consulta tratando de ayudar, pero es una legislación tan específica que uno puede equivocarse. ¿Qué pasa si eliminamos en el párrafo, en el inciso tercero del artículo 23, la palabra consentimiento y decimos, tratándose de una iniciación de pagos, el cliente deberá indicar los datos necesarios para la instrucción de la orden de pago conforme al artículo 20, incluyendo datos de la cuenta, porque es obvio, tiene que incorporar esos datos y no tiene que ver con el consentimiento. Hay que redactar de forma distinta los dos. Yo estoy de acuerdo con eso, pero además en el primero, en el segundo inciso, tampoco habla que es de consentimiento, tiene que hablar si tiene razón, en ambos casos tiene que referirse el segundo puede ser el consentimiento, pero decirlo, en los casos de los proveedores, instituciones de proveedores de información conforme a lo establecido, el consentimiento del cliente deberá manifestarse. Tratándose de iniciación de pagos, el cliente deberá indicar los datos necesarios, digamos. No tiene que ir con el consentimiento, tiene razón, o sea, en este caso no tiene que ir con el consentimiento, tiene que ver con los requisitos que se le piden, digamos. Señor presidente, pero podríamos dejar entonces, como lo decía el senador García, el tercer inciso, que es tratándose de una iniciación de pago, se deberá indicar los datos necesarios para la instrucción. Pero trate también de partir el segundo inciso, haciendo que en el caso de los institutos proveedores de información, bla, 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 okay, en el evento de la forma que se ha establecido. Okay. ¿Ah? Ya. Entonces lo aprobaríamos, o sea, rechazaríamos la indicación y enmendaríamos más bien los párrafos de secretaria en esos dos sentidos. A ver, por mientras, señor Pintor, redacte usted mismo cómo debería quedar en segundo inciso, entendiendo que el tercero se rechaza la indicación y se borra la expresión el consentimiento del cliente. Ok. ¿Ah? Eso es, ¿cierto? En el segundo caso, El tercero, sí. tratándose de una iniciación de pagos, el cliente deberá indicar... No Exactamente. el cliente no es el que hace lo señala, porque ahí estamos hablando de consentimiento del cliente. Dando su iniciación de pago, se deberá indicar los datos necesarios para la... Claro. Y el segundo, redactar al inicio de forma distinta, para que quede claramente diferenciado. No, es la institución cuando se le informa a la iniciación, que se le informa los datos necesarios para la instrucción de la orden. No, pero está raro, porque tiene razón el senador, porque se habla del consentimiento del cliente, deberá indicar los datos necesarios. Consentimiento, ahí lo que pasa es que... Hemos puesto en jaque a la CMF, eso no se logra todos los días. No. Aquí eso es bien importante, señor Pintor. ¿Es el consentimiento del cliente o no es el consentimiento del cliente?
Es la información que está al momento de que sea el consentimiento del cliente. Entonces está mal redactado en su origen, porque eso habla del consentimiento del cliente, y eso no fue modificado por el senador Piu en su indicación. Claro, tiene que entregar en el cliente. Use por favor el micrófono, porque esto es importante. Pero una cosa de finalmente semántica. La semántica es todo en esta materia. Lo importante, presidente, es que al momento de iniciación de pago, el cliente efectivamente pueda, cuando dé su consentimiento, estén los datos necesarios para la instrucción de la orden, estén los datos de cuenta y medio de pago respectivos, esté el valor de la transacción, esté la fecha de pago, esté la identificación del proveedor de servicio e iniciación de pago. Pero y puede haber un proveedor de eso es parte del consentimiento del cliente. Sí. Por eso tiene que, la palabra consentimiento no tiene que estar incluido en este caso. Por eso están en el... Porque no son datos que simplemente el iniciador de pago lo tenga. El cliente tiene que saber que esos son los que tienen que entregarlo. Y sobre eso versa el consentimiento. En eso estamos de acuerdo y podemos trabajar la reacción con Hacienda, porque creo que efectivamente el punto central acá es que cuando se consiente a que se inicie pagos contra la cuenta, el cliente debe entregar la información que está listada en este pago. Y eso es parte del consentimiento que entrega. Claro. Ahí se produce el consentimiento respecto de esos datos. Sí, en eso estamos. Ya, entonces, secretaria, para no atormentarla, ellos van a redactar una fórmula. Entonces, para... ¿Ah? Sí, de verdad, porque hay una pequeña discrepancia que tenemos que ir superando. No, por eso no... Pendiente hasta la redacción del segundo, entendiendo que el tercero también dejémoslo pendiente, pero lo vamos a resolver. El tercero nosotros entendemos que estaría abordado rechazando la demás, y el segundo para abordar su inquietud. Usted está como tratando de dejar todo rápido y hacer unos tic al lado, entonces vamos a dejar los pendientes los dos sujetos a esta redacción. El tercero está claro, el segundo requiere un poquito más de... Queda pendiente porque el inicio tiene que ser distinto, para que sea armónico con el tercero. Ya, sigamos. Presidente, en la misma página 45 del comparado está el inciso cuarto que el senador Piu propone sustituir. El inciso cuarto, aprobado en general, dice: este podrá revocar en cualquier momento el consentimiento otorgado y estará prohibido al proveedor de servicios basados en información o proveedor de servicios de iniciación de pago respectivo continuar utilizando el consentimiento para nuevas consultas de información o para la iniciación de nuevas órdenes de pago. La indicación plantea reemplazarlo por el siguiente: el cliente podrá revocar en cualquier momento el consentimiento otorgado sin necesidad de expresión de causa ni con más requisitos que los que se le exigieron para otorgarlo, y desde ese momento estará prohibido al proveedor de servicios basados en información o proveedor de servicios de iniciación de pago respectivo continuar utilizando el consentimiento para nuevas consultas de información o para la iniciación de nuevas órdenes de pago. Ahí entiendo que lo que busca esta indicación es básicamente dos temas, digamos. Primero, que tienen que ver con la propuesta original, hacerle modificaciones. Primero, que la revocación sea sin expresión de causa, que es un tema que me hace sentido. Y segundo, que los requisitos para esa revocación no puedan ser mayores que los que se establezcan para dar el consentimiento. Esa son la filosofía que está detrás de esta indicación. Así lo entiendo. Don Kevin. Estamos de acuerdo con esta indicación, señor presidente. Queremos que perfeccione y mejora el proyecto original. Gracias. El senador Piu va a generar un... Ya, no, me parece bien, creo que está bien pensado y ayuda a entenderlo. Aprobado. Luego, en la página 46, la indicación 41 de los senadores señora Rincón y señor Piu agrega un inciso quinto nuevo. En la página 46. Ese inciso diría: el consentimiento del cliente o titular jamás podrá ser genérico,
debiendo en consecuencia ser al menos libre, informado, inequívoco y específico en cuanto a su finalidad o finalidades. Don Kevin. Creo que esto se engloba... ¿La subsecretaria ha pedido la palabra ahora disculpe. o estaba antes, que veo su mano amarilla y... Sí, ahora, Ya. presidente. Solo indicar que está redundante dado lo que se incorporó antes y eso, en el fondo se está reiterando los argumentos que habíamos dado antes, está como de más eso. Además de que dice de nuevo inequívoco la discusión que teníamos antes y lo dejamos como expreso. Por su intermedio, señor. Gracias, subsecretario. Don Kevin. En línea con lo que plantea la subsecretaria, pensamos que esto ya se abordó justo en la discusión antepenúltima, donde hablamos que los conceptos más estrictos eran los que estaban en el texto original, y acá al repetir y hablarse de nuevo de inequívoco se debilitaría el concepto de consentimiento. Usted lo plantea más bien que el lugar, o sea, que eso está contenido en la otra norma. Los de genérico está igualmente contenido, ¿no? Presidente, por definición, cuando es específico es contrario al genérico. Cuando decimos que el consentimiento es libre, informado, expreso y específico, que fue como quedó al rechazar las indicaciones 37 y 38, al hablar de específico es contrario al genérico. El consentimiento del cliente debe manifestarse de forma libre, informada, expresa y específica. Así quedó. Todos lo entendemos así, ¿o no? Por lo menos aquí. No, eso es... el problema es acá, en este caso. Le quiero dejar claro, me parece, está bien, hay que rechazarlo, pero lo que sí veamos bien cuando se habla el lugar correcto, digamos, de velar bien o dejar una constancia que no puede, porque que sea específico puede ser muchas veces específico. ¿Le fija? Entonces, a mí lo genérico me genera puede ser ahora también es difícil definir dónde está lo específico, dónde está lo genérico. Yo entiendo que es un tema, pero esto está en el 23, como la madre de toda la batalla, el 23. ¿Ah? Señor presidente. Hay otros peores. Bernardita. Por su intermedio, señor presidente, solo ratificar que efectivamente al decirse que el consentimiento tiene que ser específico, eso quiere decir que va a referirse para cuál es el objetivo que se está dando ese consentimiento y concordantemente los datos necesarios para conseguir ese objetivo. Nunca va a poder ser general o englobar objetivos que pudieran asimismo englobar varios objetivos más. Tiene que ser un objetivo específico. Y dada esta discusión que estamos teniendo acá, esto ya quedó en la historia de la ley, así que no va a poder ser así. Y además la facultad de la CMF, cuando supervise y establezca su norma de carácter general, cuando regule, va a tener en cuenta básicamente esto, que tiene que ser específico y no algo general en el cual se puede introducir cualquier tipo de datos para cumplir un objetivo amplio. Entonces yo diría que yo me quedaría tranquila primero por la capacidad de regulación y supervisión de la CMF y segundo porque ya se está discutiendo aquí, quedó en la historia de la ley. Ya, pero volviendo a lo que duele en el alma y lo que no duele en el alma, que es establecer el concepto de que jamás puede ser genérico el consentimiento, ¿afecta algo? No me parece. Es que, bueno, a veces perdón, para seguir con la idea, señor presidente, por su intermedio. A veces hay palabras que se ponen en las leyes sí que pueden generar daño, porque ¿qué se quiso decir con genérico que no se quiso decir con específico?
Entonces ahí podemos entrar en una sobreinterpretación que pudiera ser difícil para nosotros después supervisar o regular en esta materia. ¿Qué queremos decir con genérico que no se dijo en específico? En cambio, nosotros creemos que en específico ya se dijo todo lo que se necesita para tener un consentimiento. Por eso, tal vez aquí no está el senador Piu, pero ¿qué quería decir con esto de genérico? Que para nosotros justamente es el antónimo de específico, entonces ya está todo englobado en específico. En cambio, si se deja la palabra, nos pone una dificultad de interpretación cuando tengamos que supervisar y eventualmente sancionar. ¿Y cuál podría ser la dificultad antes de pasar la palabra Es que no lo sé porque la indicación lo puso el senador Piu y para nosotros está bien. Senador Casi, después el señor. No sé, a mí lo que me pasa, presidente, es que encuentro que esta indicación tiene un problema porque lo genérico efectivamente llama confusión. Es como no tiene borde. Entonces, impedir que sea genérico. Pero ese es el problema que tiene, porque en el fondo, si yo hago una autorización de mi consentimiento que eventualmente tiene algún borde relativamente amplio, bien hecho, me pueden decir, o sea, creo que puede llamar a contradicción. Es mejor hacerlo en positivo, como se está diciendo, y no está como impedir que sea genérico puede generar contradicciones con algo. ¿Dónde está el límite? Entonces, creo que es mejor decir, tendrá que ser específico para que se quiere el consentimiento y de esa forma tú quedas blindado. De lo contrario, creo que puede chocar uno con el otro fácilmente. ¿Subsecretaria? Sí, quería apoyar, de hecho, la opinión del senador Felipe Gas, porque al negar algo que es genérico, habría que entonces empezar a definir qué es lo genérico, y eso podría llevar a confusión, básicamente. ¿Qué es lo genérico en comparación a qué es lo específico? Podría haber un consentimiento con toda la normativa, que cumpla con toda la normativa acá, y alguien decir, bueno, eso es muy genérico, básicamente, y confundir, así que mejor ponerlo específico, ¿no? A mí lo que pasa, yo entiendo la argumentación, entiendo a empatizar, lo que pasa es que también es difícil saber definir qué es lo específico. Sí, pues si uno tiene una lógica que cuesta definir lo genérico, también cuesta definir lo específico. Sí, entiendo, presidente, por su intermedio. No sé si puedo. Sí, tiene la palabra. Pero en el caso de específico está definido así anteriormente. Quizás podría ponerse como definido en el artículo 17, creo que es donde está definido, pero para ya eliminar cualquier sustantivo confuso. Pero en todo caso está como de más también la indicación por lo mismo. Sí, que a mí lo que me pasa es que la argumentación, que me parece razonable, es decir, que es muy difícil definir genérico, también se aplica para muy difícil definir específico. Ahora, porque quiero que acotadísimo, no sé. Es que no, en este caso no es un problema porque el específico ya está definido, entonces ni siquiera es algo que vamos a tener que definir, como porque ya está definido en el inciso segundo, no solamente se habla de que el consentimiento tiene que ser específico, dice que tiene que ser libre, informado, expreso y específico en cuanto al tipo de información financiera que puede ser consultada, la finalidad y el periodo máximo de validez del consentimiento, que es lo que nos interesa. Entonces no solamente específico al aire, sino que es respecto a estos tres ítems que ya los revisamos cuando rechazamos las otras indicaciones recientes. Bueno, está bien, rechacémoslo, pero dejemos constancia en la historia, digamos, de que aquí expresa, o sea, aquí no se incorpora lo de lo genérico por entenderse, digamos, que está suficientemente definido con lo específico. Y en todo caso, que la Comisión entiende que el consentimiento del cliente titular jamás podrá ser genérico. Dejémoslo por lo menos dicho en el acta y con el beneplácito del gobierno y la CMF, que todos entendimos lo mismo respecto a eso. Ya, rechazado. Sí. ¿Cuáles son las naturalezas? Porque tengo comisión de agricultura ahora, entonces estoy... A ver,
hagamos una breve, a ver si extendamos unos 5 minutos a ver si son temas muy complejos o son temas más bien de inadmisibilidad que podrían ser resueltos. La indicación 42 en la página 46 se refiere al inciso quinto, y es del senador señor Piu, y reemplaza la oración inicial que dice: la comisión, mediante norma de carácter general, establecerá la forma en que se reputará otorgado el consentimiento expreso de los clientes para todos los efectos legales y la forma en que el cliente podrá revocar dicho consentimiento. Por la comisión, mediante norma de carácter general, establecerá los requisitos y obligaciones que deberán cumplir los medios o canales electrónicos o digitales que permitan a los proveedores de servicios basados en información y los proveedores de servicio de iniciación de pago obtener el consentimiento de los clientes y a estos revocarlo. Este texto se refiere a funciones públicas de la CMF y por lo tanto es de iniciativa, presidente. La Secretaría considera que esto excede las facultades de indicación parlamentaria, lo que tiene que ver con las facultades propias que tiene un organismo como la CMF. Yo tiendo a coincidir con ese criterio. No sé si alguien quiere objetar esa declaración de inhabilidad. Don Felipe Castro. Yo no quiero objetar, simplemente me gustaría saber si la CMF o el Ejecutivo eventualmente encuentran que tiene algún valor, más allá de que sea inadmisible, que ellos quieran recoger algunas de las ideas que están redactadas en... Esa es la opinión. Se suspende por 30 segundos porque el senador Lago cierra el celular. Esa es la opinión. Esa es la opinión que tiene... No, la CMF no, porque... de la indicación de quién es... ¿Ah? La propuesta constitucional. Don Kevin. Señor presidente, nosotros pensamos que la reacción original es preferible a la propuesta en la indicación, porque la indicación original es más amplia respecto a lo que se está abordando acá. El texto original dice: la comisión, mediante norma de carácter general, establecerá la forma en que se reputará otorgado el consentimiento, y esa forma es más amplia que lo que se plantea más hacia adelante, que se refiere a los medios o canales electrónicos o digitales. Acá hay un tema de canal, pero también hay un tema de requisito en términos de información, el cómo se verifica la identidad, como se planteó antes. Entonces creemos que la norma existente es más amplia y debiera englobar. Ese es el punto. Gracias, señor presidente. Queda rechazada. Por inadmisible. En la página 47, la indicación 43, también del senador Piu. Ahora en la página 47, la indicación 43 del senador Piu sustituye el inciso sexto por el siguiente: las instituciones proveedoras de información e instituciones proveedoras de cuenta, en su caso, deberán adoptar los mecanismos que permitan comprobar los requerimientos de información que reciban de los proveedores de servicios basados en información o los proveedores de servicio de iniciación de pago, según sea el caso. Estos medios deberán cumplir con las normas técnicas que defina la Comisión por norma de carácter general, las cuales podrán considerar requisitos diferenciados considerando el riesgo y tipo de datos o servicios involucrados. También en lo referente a la mención que hace a la norma de carácter general que tiene que definir la Comisión, esta indicación requeriría ser presentada por el Ejecutivo. ¿Con la palabra? Don Tomás. Sí, presidente, por su intermedio, nosotros encontramos que sustituye una parte del articulado original que es bien delicado, que es la obligación que tienen los proveedores de información, las instituciones proveedores de cuenta, de adoptar mecanismos de autenticación. Eso es una obligación que pesa sobre esas instituciones y con eso se estaría reemplazando solamente por comprobar los requerimientos de información que reciban los proveedores de servicios basados en información. Y además creemos que está ligado con quizás a la indicación que ya se rechazó anteriormente en el grupo 2 de las indicaciones, que hablaba de que los requerimientos quizás tienen que estar sometidos a la admisibilidad de los bancos, que claramente dejarían letra muerta a las finanzas abiertas. Nosotros entendemos que es consistente un poco esta indicación con esa que ya fue rechazada y además elimina esta obligación tan fundamental que es el de la autenticación.
usted le gustó el argumento de la Secretaría de declarar inadmisible, en el fondo. Por lo que entiendo. Me refería al... Sí, efectivamente. Sí. ¿Queda una, secretaria? Queda una indicación relativa a este artículo, Ya. que es al inciso 7º, también del senador Piu, para reemplazarlo por el siguiente. La Comisión deberá implementar un registro de acceso público que permita a las instituciones proveedoras de información comprobar que los proveedores de servicios basados en información y los proveedores de servicios de iniciación de pagos que requieran información se encuentren inscritos en los registros que lleva la Comisión. También es una indicación de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Ahora, esta me parece más allá de la admisibilidad. No sé si el gobierno tiene, o el Ejecutivo tiene alguna visión, porque me parece deseable lo que busca la indicación. No sé cuál es la opinión que tienen. Que las instituciones ya tienen que registrarse y que por lo mismo pesa sobre las instituciones proveedoras de cuenta la obligación de verificar que efectivamente sean instituciones que formen parte de las finanzas abiertas. Pero incorporar una obligación de este estilo sobre la CMF, de crear un registro nuevo solamente para el efecto de que puedan consultarlo, yo creo que yo entiendo, por eso no quiero referirme a la admisibilidad, quiero ver el mérito, lo mismo que se preguntó. No sé, Kevin, que ¿ese registro existe o va a existir? ¿Podemos incorporarlo en otro lugar, de que habrá en alguna parte que no quede entregado, sino que sepamos que va a existir eso? O sea, una fórmula que a mí me parece razonable, que uno pueda ver, digamos, quiénes son los que están, los proveedores de servicios de iniciación de pago o de información. Y eso, como no está en el resto del proyecto, me parece sano que exista. Eso es lo que quiero transmitirle. Lo que pasa, senador, el intermedio es que la frase coincidimos con el Ejecutivo, que es para comprobar, tiene un objetivo que finalmente el proyecto impone como parte de medio de autenticación en quien utiliza la información, no en el registro. Entonces, dice para comprobar que los proveedores basados en información, y eso es lo que decía recién Tomás, que es parte del mecanismo de poder que los que proveen la información le den acceso a aquellos que la usan. Entonces, eso está bien ligado en el proyecto y acá se intermediaría un registro. Eso nos parece que es raro. Más allá que pueda existir una lista de los... Pero hoy día, ¿está en este proyecto, en algún lugar, establecido la obligación pública de conocer quiénes son los que están en esta condición? Si está, me quedo más tranquilo. Si no está, habría que ver cómo hacer para que exista, digamos. O sea, me insisto, más allá de lo que la CMF puede hacer. Yo sé que hemos discutido en otros eventos, digamos, que la CMF es una institución muy respetable, pero no es el Corán. Entonces tenemos que también tratar de mejorar normas legislativas que la inspiren. ¿Don Kevin? Efectivamente, el marco del sistema de finanza abierta incluye a estos actores que son los proveedores de servicios basados en información. El artículo 19 dice, textual, que se registran voluntariamente para estos efectos en el registro de proveedores de servicios basados en información, y por lo cual, efectivamente, legalmente va a haber un registro. Me pregunta, ¿pero ese registro es público? Ese registro es público. ¿Y por qué no colocamos un registro público donde corresponda el registro que sea público? Eso es lo único que estoy pidiendo. Yo creo que eso no es un problema. No hay problema, ¿cierto? ¿Subsecretaria? Subsecretaria, se quedó... parece que se congeló el sistema. ¿Ah? Subsecretario, no se le escucha, parece que tiene como... No, parece que está congelado la imagen, sí. Eso pasa por no venir para acá, pues, subsecretario, ¿viste? Eso pasa porque no venir para acá, así que... también. Eso le pasa a las dos por no estar presentes. Vamos a... Es una persecución, dice usted. Subsecretaria. Sí, no, solo quería aclarar, o quizás es claro, pero simplemente agregar que el hecho de que
de que la indicación obligue a la CMF a generar este registro implica nuevas funciones que tienen asociados nuevos recursos humanos, al menos. Y por eso Estamos con problemas. Lo que yo entiendo que Sí. está diciendo la subsecretaria. Oye, quiero dejar claro para todo efecto, para que no se entienda que es un problema aquí, digamos, no es un problema ni de la subsecretaría ni de la CMF. Pero, presidente, lo que yo entiendo es lo siguiente. Lo que Tiene la palabra, subsecretaria- gracias. Lo que la subsecretaria estaba apuntando era, entendí yo, su argumento iban a que era inadmisible la indicación, y estamos en eso de acuerdo. Recording in digamos. progress. No está el punto en discusión, por lo tanto yo entiendo que la indicación se queda inadmisible, y lo que usted hace es que le está haciendo una propuesta al Ejecutivo y a la CMF de poder revisar, digamos, este tema del carácter público de un registro que ya existe. Y entiendo que fue acogido, o sea, no, en eso estamos de acuerdo, pero con el precedente que la indicación es claramente inadmisible. Partí diciendo que es inadmisible. Lo que pasa es que el mérito me parecía razonable. Entonces, lo vamos a declarar inadmisible, sí le pediría al Ejecutivo que respecto, que está bien, el artículo 17 que entiendo que es, digamos, que se establezca que ese registro es público, que me imagino que siempre fue la voluntad, porque como todos los registros, que no se haga alguien que pueda interpretar que son registros privados. Si eso usted lo verá, don Kevin, y con el Ejecutivo, cómo lo pueden redactar. ¿Ok? Quedamos en ese acuerdo, digamos, declarar inadmisible, quedamos en ese acuerdo para efecto de mejorarlo. Por haberse cumplido el objeto de la sesión y adelantando que el día miércoles nos vamos a reunir para ver los temas pendientes, ojalá despacharlos, si no una segunda sesión, pero eso sería la idea, el miércoles. Porque el martes tenemos otros temas. Sí, martes tenemos sesión, martes tenemos otros temas. El feriado y un tema de urgencia que llegó. ¿Cuál llegó? Una que modifica la ley de expendio de bebidas alcohólicas de alcoholes. Viene del Ministerio de Cultura. Se van a facilitar, pero hay un conflicto, así que hay un conflicto dentro de la comisión de qué origen, entonces vienen votaciones divididas, hay que tener ojo. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.